de funciones y variables que yo defino dentro de ese módulo y que lo podemos exportar. Lo podemos, importar a nuestro proyecto. Y para importarlo tenemos que usar la palabra reservada import. Y una vez importado podemos utilizar todas las funciones e incluso las variables que están definidas en ese módulo. Y una vez que lo importamos podemos hacer referencia a las funciones con la sintaxis de esta manera. Si yo importo, si yo hago un import y, por ejemplo, a ver, bueno, después les muestro un ejemplo más adelante. Con el punto voy a llamar a una función determinada o bien a una variable. También podemos darle un alias, es decir, darle un nombre para llamar, este caso en el que el nombre del módulo sea demasiado largo, nosotros ya no lo llamamos por este nombre módulo, sino por este alias que le damos. Vamos a ver con unos ejemplos, así se entienden mejor. Tenemos algunos de los módulos que podemos importar, son el módulo math, que tiene todas funciones matemáticas, como ser, por ejemplo, esta es la raíz cuadrada, tenemos el seno, y en este módulo también tenemos variables, como ser el número pi. Obviamente que está acotado, pero probemos estos ejemplos y de paso vamos viendo. Entonces tenemos la palabra reservada import, y aquí tenemos que poner el nombre del módulo que queremos importar. En este caso utilizamos math. Y lo que yo les decía del alias es que nosotros les podemos poner, por ejemplo, asm. Entonces, si nosotros lo dejáramos así con el import, y por ejemplo, queremos usar la función sqrt que saca la raíz cuadrada, vamos a mostrar por pantalla lo que nos devolvería esta función. Yo hago un math.sqrt y le paso un número real, le tengo que pasar, y me va a devolver también un real, le paso el número 25, me va a mostrar la raíz de 25, que en este caso sería 5. Y lo del alias que le decía, si yo pongo asm, ahora simplemente lo llamo como m, y el resultado va a ser el mismo. Y si yo tengo, en vez de llamar una función, quiero mostrar, por ejemplo, la variable, en este caso es pi, una de las variables que tiene, que es un número irracional, me muestra el numerito. Estos módulos son bastante útiles. En este caso math tiene varias funciones, como ser el número pi, que ya lo vamos a usar en el ejercicio también, la raíz cuadrada, en este caso nos devuelve el seno de un número real. Bien. Y también tenemos el módulo random, que lo importamos así, import random. Y acá tenemos varias funciones, estas funciones nos devuelven números aleatorios. En el caso de la función random, que está en este módulo, nos devuelve un entero, un valor real entre 0 y 1. Después tenemos el randint, que nos devuelve, en este caso, un valor aleatorio entero entre el rango que nosotros le pongamos. Entonces, si yo le pongo el 0 al 10, me va a devolver un número entero aleatoriamente entre 0 y 10, tomando los dos valores. Y después tenemos el random.choice. Este también es otro método que en este caso nos sirve para elegir un elemento aleatorio de una colección. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero hacer un sorteo, por ejemplo, y tengo una lista determinada de números, yo tendría que llamar a la función choice del método random y le paso la lista como argumento, y me va a devolver cualquier número aleatorio de esa lista. Bien. Ahora vamos a ver las funciones definidas por el programador. Hasta ahora vimos todas funciones que ya vienen integradas con Python, pero nosotros también podemos añadir funciones nuevas.
Entonces, nosotros al definir una nueva función, tenemos que especificar el nombre y la secuencia de sentencias que vamos a ejecutar cuando esa función sea llamada. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Utilizamos la palabra reservada def para indicarle que empieza una nueva función. Y nosotros ahí tenemos que indicarle el nombre y entre paréntesis vamos a pasarle lo que queremos que la función reciba. Y esto se llama cabecera de la función y esto va a ser el cuerpo. La cabecera va a terminar con 2 puntos y el cuerpo, como todas las estructuras de datos que estuvimos viendo hasta ahora, va a estar identado. En este caso el nombre de la función es dar bienvenida. Y bueno, este es un detalle que si nosotros definimos dos funciones con el mismo nombre, la última que hayamos definido, esa es la función que se va a tomar, digamos. Por eso decimos que se sobrescribe. Ahora, veamos un poco esto que yo estoy mencionando, que son los argumentos y los parámetros de una función. En este caso, los parámetros de la función va a ser esta variable que yo voy a asignar dentro del paréntesis en la definición de la función. Y este valor, en realidad este parámetro, esta variable, es el valor que se espera que se le pase a la función cuando yo la llamo. Es decir, es una propiedad de la función y que yo la defino cuando la declaro. Y el nombre de cada parámetro va a actuar como una variable local. Nosotros hasta ahora habíamos trabajado con variables globales. Nosotros escribíamos un código y desde cualquier lado yo podía acceder a esas variables que yo iba declarando. Ahora, cuando nosotros declaremos una función con este valorcito nombre, solo va a poder, solo tiene vida, digamos, dentro del cuerpo de esta función y cuando se ejecute. Nosotros fuera de esa función no vamos a poder acceder a esta variable. A eso se refiere con que actúa como una variable local. Y el nombre de este parámetro se utiliza de la misma manera que cualquier otra variable, pero siempre dentro del cuerpo de la función. Entonces, por ejemplo, si tenemos este ejemplo, dar bienvenida recibe como parámetro una cadena, digamos, que va a ser la variable nombre. Bien. Y los argumentos van a representar el valor que le pasamos al parámetro cuando se las llama. Es decir, los argumentos van a ser los valores actuales que nosotros les vamos a asignar a esta variable. Entonces, cuando yo llamo a la función, le puedo pasar tanto una variable o como en sí una constante, es decir, un valor determinado, y ese valor va a ser el que se va a guardar en este parámetro o variable que se llama nombre. Entonces, cuando yo la llamo a la función, mi argumento va a ser Luis. Y el parámetro que teníamos tiene el nombre que le dimos acá, que en este caso sería nombre. Por otro lado, también las funciones pueden tener un valor de retorno. Nosotros decimos que la función toma o recibe un argumento y retorna un resultado. Por ejemplo, y el resultado se llama valor de retorno. Y tenemos funciones que pueden o no devolver algo. Por ejemplo, las funciones sin valor de retorno que habíamos visto eran el print, que no nos devolvía nada, no nos da un resultado, sino que nos muestra algo por pantalla. Y las funciones que, por ejemplo, ya usamos que tienen un valor de retorno son el input, que nos devolvía una cadena que nosotros ingresábamos por consola. Por ejemplo, también el len, que nosotros le pasábamos como parámetro una colección y el len nos devolvía la cantidad de elementos que tenía esa colección. Igual con el range, que nos devolvía una secuencia de números, y el int, que también tomaba como argumento, por ejemplo, un string o un número real, y nos va a devolver un número entero. Y en nuestras funciones, ¿cómo podemos devolver nosotros? Resultados. Entonces, para devolver un resultado, nosotros vamos a utilizar la sentencia return. Entonces, aquí tenemos un ejemplito bastante simple que tiene todo lo que vimos hasta recién. Nosotros definimos la función suma
que recibe como argumentos dos números que van a ser A y B. Los parámetros van a ser A y B. Y acá tengo también una variable local. Esta variable que yo defino dentro del cuerpo de la función, no la voy a poder llamar, por ejemplo, acá afuera, porque esta variable tiene vida solo acá adentro, solo en este cuerpo de la función. Y le digo que devuelva el resultado, en este caso que devuelva total. Entonces por eso yo le digo return y que me devuelva lo que está en la variable total. Entonces, y yo cuando llamo a la función, bien puedo pasarle variables como argumento, y lo que se va a asignar en A y B va a ser lo que tienen estas variables, o bien puedo pasarle constantes, valores numéricos en sí, y estos serían los argumentos. Entonces, yo podría pensar a los parámetros como un espacio de estacionamiento y a los argumentos como un automóvil, por ejemplo. Entonces yo, así como un auto se puede estacionar en un espacio en distintos momentos, así yo puedo asignar en estos espacios los valores. No sé si se entiende. Esa sería la idea. Y acá tenemos unos ejercicios que podemos ir resolviendo para que también veamos más claro esto. No sé si tienen alguna duda hasta ahora, o si se entendió más o menos. Así empezamos a resolver los ejercicios. Bueno, les voy mostrando cualquier duda, me consulta. Ah, bien, perfecto. Gracias. Bueno, estos ejercicios son sencillitos, así que los podemos ver. Realizar una función que reciba por parámetro un número y devuelva si es primo o no. Bueno, vamos a empezar con esto. Entonces, yo voy a empezar definiendo la función. Utilizo la palabra reservada def y de ahí indico el nombre de la función. En este caso le voy a poner es primo. Y voy a abrir paréntesis y aquí voy a indicar los valores que voy a recibir. En este caso le voy a poner simplemente el número. Y acá voy a definir el cuerpo de la función. Todas las sentencias que yo quiero ejecutar. Y con este def yo le voy a indicar que todo lo que yo escriba de acá lo tiene que guardar para usarlo después. Para usarlo recién cuando yo llame a la función. Entonces, para definir si es primo o no, nosotros tendríamos que ver que sus divisores sean 1 y el mismo. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, primero definamos el valor que vamos a retornar. Yo le voy a poner simplemente valor. En este caso, si mi función tiene que devolver un sí o un no, tengo que devolver un valor booleano. Podríamos, le pongamos que primero que sí es primo, hasta que hagamos una verificación. Y ahora, lo que yo puedo hacer es hacer un ciclo para ir viendo si el número es divisible por los números que sean menor que él. Entonces, si es divisible por algunos de ellos, voy a responder que no es primo. Entonces, para eso voy a utilizar un ciclo for en un rango, por eso voy a hacer for i in range. Y aquí nosotros podríamos recorrer hasta el mismo número. Pero en realidad no hace falta, porque si yo divido, yo en realidad tengo que ir hasta la mitad del número, porque, por ejemplo, si yo tengo 40, debería ir hasta 20 nada más, porque 20 va a ser el mayor divisor que puede tener ese número, porque 20 por 2 va a ser 40, pero por ejemplo con 21 ya no me sirve, porque 21 por 2 ya va a ser 42, entonces yo tengo que ir solamente hasta la mitad del número. Y tampoco tiene mucho sentido que yo divida por 1. Entonces voy a ir desde el 2 hasta el número dividido 2, es decir, la mitad, pero como el range me devuelve sin tomar este último valor, le voy a sumar 1, para que vaya justo hasta la mitad del número. Entonces,
yo voy a ir iterando por todos los valores que sean menores que el número, desde el 2 hasta la mitad. Y ahora yo lo que necesito saber es si este número es divisible o no por este número. Entonces esto también ya lo habíamos hecho antes. Les voy a preguntar si el resto del número, si yo lo divido por este i, me da 0, quiere decir que no es primo, porque ya tengo un divisor que va a ser distinto de 1 y distinto de sí mismo. Entonces este valor de retorno yo lo voy a cambiar a falso. Con esto ya podríamos saber si el número es primo o no. Y entonces lo que yo tengo que devolver al final es el valor. Bien, ahora ya tenemos la función. Si nosotros ejecutamos este código, no nos va a devolver nada, porque ya definimos esta función. Es decir, ya nosotros guardamos y almacenamos simplemente este código que queremos utilizar en algún momento. Pero nosotros necesitamos llamarle a esa función para que recién venga acá y ejecute todo este código. Entonces, por eso yo voy a imprimir, por ejemplo, voy a mostrar por pantalla el resultado de esta función. Entonces voy a preguntar si exprimo, por ejemplo, el número 14. Y si esto está bien, nos debería devolver un falso, porque 14 no es primo. Entonces nos devuelve el falso. Entonces cuando yo llamo a la función, este es el argumento. Y este argumento, este valor actual, se guarda en este parámetro que yo definí como número. Y si yo quisiera hacer, por ejemplo, desde acá afuera, print número, me va a dar un error, porque esta variable está definida localmente. Es decir, que esta variable solo tiene vida dentro de este cuerpo de la función. Entonces veamos que me va a dar un error, porque nos dice que el número no está definido. Nosotros hasta ahora habíamos definido variables globales. Todo lo que habíamos definido hasta acá, nosotros podíamos acceder desde cualquier lado. Pero las variables, así también valor, por ejemplo, y número, solo son locales. Solo las puedo acceder a ellas en el cuerpo de la función. Bien. Y por ejemplo, veamos si funciona con el 13, por ejemplo, si es primo, porque sus únicos divisores son 1 y el mismo, y nos debería devolver verdadero. Ahora diseñemos una función que calcule el área y el perímetro de una circunferencia. La voy a definir acá mismo como área y perímetro. Es un nombre muy largo. En este caso, nosotros para saber el área y el perímetro de una circunferencia necesitamos el radio. Es lo único que necesitamos, entonces simplemente vamos a pedir el radio como parámetro. Y aquí también es sencillo. Nosotros sabemos que el área de la circunferencia está dada por pi por radio al cuadrado. Y el perímetro es 2pi por radio. Entonces nosotros necesitamos el número pi. Y para eso vamos a usar lo que vimos al principio. Vamos a importar el módulo más. Y de ahí es donde vamos a tener el número pi. Y ahora vamos a definir, por ejemplo, área, que sea igual a más, y voy a llamar a la variable pi que está dentro de este módulo, y lo voy a multiplicar por el radio. Ya habíamos visto también el operador de potencia al cuadrado. Y podríamos definir y hagamos una variable perímetro que sea 2 por, nuevamente, math.pi por el radio. Y ahora en Python nosotros podemos devolver o ningún valor de retorno, o incluso podemos devolver uno o más. En este caso podemos devolver
las dos cosas juntas. Podemos devolver área y perímetro. Y nuevamente para que esta función para que usemos esta función tenemos que llamarla. Entonces si yo hago print y quiero saber, por ejemplo, bueno, tengo que llamarla con todo el nombre que le puse y la voy a llamar con un valor. Si quiero saber el área y el perímetro de una circunferencia de radio 5, por ejemplo, cuando yo muestre, el resultado que me va a devolver esto es una tupla. Veamos. Entonces me devuelve dos valores reales. Y a estos valores que retornan las funciones, yo también los puedo asignar a dos variables. En este caso, si yo pongo área y perímetro, si se fijan, estoy poniendo los mismos nombres que aquí. Y no va a haber problema, porque estos nombres son locales, es decir, estos nombres existen solo aquí. Pero en cambio, estas variables sí van a ser globales. Bueno, en este caso tendría que darles otro nombre, porque por ahí también me podría dar error. Porque esta función sí puede tomar variables globales, por ejemplo. Entonces, bueno, yo le voy a poner otro nombre ahora, pero ya les voy a mostrar un poquito también los que le digo. Y los puedo asignar el valor de retorno a dos variables distintas. Entonces, si le pongo radio 5 y acá muestro A y P, ahora ya no voy a tener una tupla, sino que voy a tener dos valores reales por separado. Y me los muestra. Lo que yo les decía es que si, por ejemplo, yo tengo una variable, definamos el ejemplo que habíamos visto, que creo que era dar bienvenida, que simplemente muestra un nombre. Que solo muestre por pantalla. Y acá probemos, llamemos por ejemplo a dar bienvenida. En este caso no tiene valor de retorno, entonces no lo tengo que asignar a ningún lado. Y tampoco tengo que imprimir el resultado porque la función ya me muestra en su cuerpo lo que yo quiero. Entonces si le paso, por ejemplo, María, me va a mostrar hola María. Y si yo tuviera acá, por ejemplo, un saludo, que sea igual a otro hola, yo desde acá de la función, sí puedo mostrar este hola, porque esta variable es global, es decir, yo la puedo usar desde cualquier lado. Entonces, por ejemplo, si yo hago print saludo, me va a mostrar un hola y después el otro hola. ¿Ven? Entonces, este parámetro es local y esta variable es global. Entonces, por eso yo también podría haberle puesto el mismo nombre, pero por ahí me puede dar error, porque acá las variables globales son accesibles de cualquier lado, en cambio las locales solo desde el cuerpo de la función. Bien. Y ahora resolvamos hasta el tercer ejercicio, un hito más, que nos pide realizar un algoritmo que recibe un número y devuelve una lista con sus factores primos. Los factores primos de un número son los divisores, que son primos, básicamente. Entonces, acá podemos usar la función que nosotros definimos anteriormente. Entonces, pongamos la palabra reservada def y pongamos, por ejemplo, factores primos como el nombre de la función y que reciba un número. Puedo llamarle número de vuelta sin problema. Y entonces, en este caso, es también encontrar los divisores, digamos. Entonces podemos hacer lo mismo que hicimos acá arriba. Un rango por in range que vaya del 2 hasta el número, hasta la mitad del número, para encontrar sus divisores.
y vamos a crear una variable local llamada lista, donde vamos a ir añadiendo, pero tenemos que añadir solo los divisores que sean primos. Es decir, que a esta condición yo le tengo que agregar que si el número es divisible por i, y además ese número i es primo, entonces voy a llamar a la función que creé anteriormente. Entonces, si yo tengo que mi número es divisible por este número, y además ese número es primo, entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo tengo que agregar a la lista. Entonces haría lista.app. Y al final tendría que devolver la lista. Entonces, ahora para que esto me dé un resultado, yo tengo que llamarla a la función. Entonces puedo usar otra variable que se llame también lista, esta va a ser una variable local, donde yo voy a devolver los factores primos de un número. Por ejemplo, no sé, 18 o un número más grande, 64. Y si yo muestro la lista ahora, me debería devolver una lista. En este caso, solo el número 2 es primo de todos los números que dividen a este número. Por ejemplo, no sé, un 36, el 2 y el 3. Si pongo el 49, al menos el 7 me debería devolver. Bueno, bien. Esos serían los ejercicios que vimos hasta ahora. Son sencillitos y es para que vean y para que terminen de entender que con la palabra def yo simplemente guardo este bloque identado en memoria para usarlo cuando yo llame a la función. Y así podemos definir varias funciones que nosotros vayamos necesitando. Y lo que les decía, que nuestro código queda ordenado en bloquecitos. Entonces, si yo, por ejemplo, tuviese un error en este bloque de código, por ejemplo, que es primo, va a ser fácil depurarlo, porque yo no tengo que cambiar ni este código que lo utiliza, solo tengo que cambiar aquí. Y además también una gran ventaja que yo tengo tengo cuando lo leo al código, voy entendiendo qué va haciendo. Entonces cuando yo leo es primo, entiendo que esta es una función que toma un entero y que lo que me va a hacer es devolver si es verdadero o falso, si el número es primo o no. Y bueno, esto es útil para muchas cosas. Y eso sería. No sé si se entendió, tienen alguna... Ah, sí, ahora les paso el código. Acuérdense que para probar tienen que llamarlas a las funciones, porque hay algunas llamadas a las funciones que borré. Ahí está el código. Bueno, no sé si tienen alguna duda. Si no, ya podemos pasar al tema que viene. Y quedan dos ejercicios por hacer. Uno para trabajar con listas, que es escribir una función que reciba como parámetro una lista de nombres y dentro de la función tienen que pedir un nombre por consola y que encuentre su tocayo en la lista si existe. Es decir, si en la lista hay una persona con el mismo nombre, que le devuelva cuál es el nombre de esa persona. Y en el caso que no haya, pueden mostrar un mensajito, como que no tenés tocayo acá, digamos. Y después, el otro ejercicio es que da una lista de equipos de fútbol, genera una nueva lista con las parejas que se enfrentarán. Es decir, hacer un match. Tienen que elegir aleatoriamente dos equipos de fútbol y podrían devolver una lista de tuplas para ver cuáles van a ser los equipos que se van a enfrentar. Esos son los dos ejercicios que les dejamos. Bueno, si no hay dudas, puedes continuar, Luis. No sé si está Luis.
Ah, perdón, perdón. Ok. Hola, ¿se escucha? Sí, Ok, disculpen la molestia, que he estado teniendo unos problemas con el micrófono y tengo que cambiarlo. Muy bien. Eh, bien, ahí estoy compartiendo. Bueno, entonces, para continuar, vamos a ver un tema que es bastante útil a veces y nos puede solucionar algunos problemas, que es el manejo de excepciones. Eh, a veces, cuando ejecutamos nuestro código, eh, podemos dar espacio a que nos den alguna entrada que no es válida. Entonces, nuestro código nos va a fallar y nos va a mostrar un mensaje que, bueno, acá como podemos ver en la diapositiva, nosotros en este caso esperábamos asignar un valor entero a esta variable número uno, eh, y lo que ocurre es que la función int no pudo convertir esta cadena de texto a un número, porque no es el tipo de representación que es válida para la función int para hacer estas conversiones. Entonces, vamos a tener un error. Bueno, como solución a esto, tenemos esta estructura condicional que es las try except, que ahora vamos a ver a continuación. Bien, entonces es simple. La idea de un try except es que cuando tenemos una instrucción, una función, alguna sentencia de código particular que nos puede generar un problema, eh, que añadamos estos bloques try except para tener una salida en caso de que se produzca estos errores. Eh, e ignoramos el código que tendríamos que ejecutar en la parte del try. Bueno, ahora lo vemos más a detalle. Lo vemos con un pequeño ejemplo. Disculpen, esto es algo que vamos a ver después. Bien, entonces, eh, en el ejemplo, nosotros tenemos un número. igual agranda el código, no te preocupes que no se vio nada. Sí, sí, sí. Disculpen, es la costumbre. Aquí. Entonces, como veíamos, eh, y vamos a printear el número nada más. Bien, bien. Entonces, nos pide ingresar un número, por ejemplo el 3. Esto lo podemos dejar un poco mejor. Eh, y como vemos, simplemente lo muestra. Pero si nosotros ponemos una representación del número como es una cadena lo que nos permite ingresar input, podemos ingresar texto también. Entonces, eh, como vemos, la función int no soporta este tipo de cadenas. No es capaz de convertir el, el número 3 en forma coloquial, sino que espera que venga una cadena con la representación de los números. Por tanto, tenemos, disculpen, ahora le hago un zoom. Eh, por tanto, tenemos un error.
porque no era lo que estaba esperando la función int. Entonces, la solución para esto, como habíamos visto, es usar un bloque try. Entonces, en la parte del try, vamos a en la parte del try vamos a tener eh, el código que queremos ejecutar, y por la parte del set, por ejemplo, podemos mostrar un mensaje. Eh, o, por ejemplo, no es el valor esperado. Entonces, si marcamos, como ven, para esta sentencia que nos generaba, para para este argumento, para la función input, o la función int en este caso, generamos un error. Pero gracias a esta estructura try except, podemos omitir esta porción de código ya que nos genera este error, y simplemente pasamos una porción de código que sabemos que no va a generar ningún problema. En este caso, simplemente un mensaje mostrando que los datos no son válidos. Muy bien, es bastante sencillo, así que no sé si tienen dudas sobre eso, cualquier cosa me lo comentan, pero eh, como ven, no es muy complejo. Es una forma de evitar algunos tropiezos que podemos tener con nuestro código. Muy bien. Em, y ahora, eh, el tema principal que vamos a estar desarrollando en esta segunda parte son los archivos. Eh, bueno, como vimos, nosotros podemos ingresar código a través de la consola, eh, algunas cadenas de texto, números o algún dato que queramos representar, pero esto se vuelve algo engorroso a veces, tener que estar tipeando todo el tiempo. Entonces, eh, una solución a esto es usar archivos. Existen otras alternativas, pero de momento esta es una funcionalidad que nos va a permitir desarrollar ejercicios más complejos. Así que, eh, para comenzar, ¿cómo abrimos un archivo en Python? Para abrir un archivo, eh, deberemos ejecutar, la función open, el cual nos va a devolver un manejador de un archivo. Esto es importante, es un manejador de archivo, no es el contenido del archivo. Es decir, si yo en mi archivo tengo una cierta cadena de texto, una tabla, por ejemplo, de un Excel, de una hoja de cálculo, etcétera, eh, este manejador que vamos a obtener como valor de retorno de la función open no son los datos en sí, sino que para entenderlo mejor, este manejador es algo que recibe un evento o un dato o un mensaje, y nos permite manipularlo a nuestro placer. Eh, Obviamente, según lo que soporte este handler. Hay muchos tipos este manejador, hay muchos tipos de manejadores. En este caso, el que vamos a utilizar es uno de archivos. Eh, este manejador nos permite abrir, cerrar, leer y escribir un archivo. Y es lo que vamos a ver. Se entiende en principio lo que es el manejador, ¿no? O sea, es bastante sencillo. O sea, es una diferencia que a veces se confunde, pero eh, espero que la entiendan. Estoy atento al chat por si acaso me interrumpen, no hay problema. Bueno, entonces, una vez que sabemos cómo podemos obtener este manejador, o una vez que sabemos que en Python podemos manipular nuestros archivos, existen varias maneras de leer un archivo. En nuestro caso, tenemos esta primera opción, que es usando el método read.
Con este método read nosotros vamos a devolver todo el contenido del archivo. Es decir, este manejador va a leer los datos que contiene ese mismo y nos va a devolver todo su contenido, pero como una cadena de texto. Es decir, vamos a ver un pequeño ejemplo. Para esto me voy a situar, les muestro mi ordenador. Uy, aquí me sitúo en esta carpeta que es clase 7. Luego la ruta no importa, simplemente que si no ponemos toda la ruta del archivo en la sentencia open, vamos a tener que dejar nuestro archivo .py en el mismo lugar que esté el archivo de texto, el CSV, la hoja de cálculo, etcétera, que queramos manipular. Entonces, primero que nada, me voy a situar en la carpeta que quiero manipular. Por ejemplo, vamos a decir ejemplo de lectura con la extensión .py. Muy bien. Entonces, utilizamos la palabra reservada with y abrimos un archivo pasando por parámetro el nombre del archivo. Yo le llamé ejemplo, se los muestro. Contenido no importa, solamente es como es a motivo de práctica, así que como ven tengo 4 líneas en mi archivo TXT. Bien, entonces lo voy a denominar como mi archivo o manejador, da igual. El chiste es que sabemos eh, que esta variable va a ser el manejador que nos devuelve la función open. Entonces, continuando, mi archivo.read nos va a devolver todo el contenido de nuestro archivo TXT. Entonces, contenido. Y muy bien. Y marcamos contenido. Y ahora voy a limpiar la consola. Disculpen el zoom. Muy bien. Otra vez, con la palabra reservada with y la función open, abrimos el archivo ejemplo.txt que se alberga en la misma carpeta, en el mismo directorio que está nuestro archivo.py. Como ven, disculpen, no es este, es ejemplo lectura, ejemplo lectura.py. Y llamamos al manejador que nos devuelve la función open como mi archivo. Y procedemos a leer todo el contenido del mismo. Como ven, si ahora les voy a mostrar una función que no hemos visto de momento, es type, que nos devuelve tipo, eh, el tipo de elemento, el tipo de objeto, en realidad, que, que es esta variable. Entonces, esta variable es str, que es una cadena. Entonces, como ven, aquí tenemos todo el contenido del archivo, todos los datos del archivo como una cadena. También hay otras formas de leer un archivo. En el caso de que queramos tener por separado cada línea del archivo. Yo tenía estas 4 líneas, las puedo tener, es read lines, y printeamos el contenido. Entonces, con readLines lo que vamos a obtener es una colección, una lista con cada línea, donde cada línea simplemente se expresa como una cadena. Entonces, esta
como ven, esta lista simplemente tiene 4 elementos, que son las 4 líneas que estaban ingresadas. Muy bien. ¿Ven? 4 elementos. Muy bien. Y por último, otra manera que tenemos de leer un archivo es leer línea a línea. Esto simplemente sería con un for para cada línea en mi archivo. Mostraré la línea. Bueno, esto no es necesario. Ahora sí. Muy bien. Entonces, printeamos cada línea. Esta es la primera línea y luego tenemos un espacio en blanco, luego la siguiente y un espacio en blanco. Esto es así porque si ven bien, al final de cada cadena agrega un salto de línea. Esto es porque esto se debe a que el archivo de ejemplo que utilicé hay un salto de línea al mismo. Es decir, este salto de línea en Python, en realidad en cualquier lenguaje de programación, o la gran mayoría, se representa con un barra n. Entonces, si ven un barra n en una cadena, saben que hay un salto de línea. Por eso es que queda este espacio vacío cuando printeo línea a línea. Bien. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahora, antes de que continúe. ¿Vas a hacer zoom? Sí, un poco más. ¿No? Ok. Bien. Entonces, de momento aprendimos a leer un archivo nada más. Pero, ¿qué podemos hacer ahora con esto? Eh, hemos preparado un par de ejercicios y también preparamos un documento al cual van a poder acceder directamente desde la diapositiva. Simplemente tienen que entrar a medallero.csv y van a ir a una unidad en Drive en la que tengo ya preparado algunos documentos. Este es con el que vamos a estar trabajando de momento. Y Medallero tiene voy a hacer un zoom, disculpen. Tiene todos los países, todos los equipos, disculpen, que están participando de las Olimpiadas. Y las medallas que tienen hasta el jueves por la mañana, si no me equivoco, que fue la última vez que actualicé esto. Así que de ahí en más habría que volverlo a actualizar, pero de momento no sirve, solamente para trabajar con estos ejercicios. Podría ser cualquier documento, pero a fin de ejemplo nos va a servir. Bien, entonces, podemos comenzar con el segundo ejercicio, que es algo más corto. Por si quedó alguna duda, también es un poco más sencillo que el primero. Tenemos que eh, crear un algoritmo que, dado un país, mostremos las medallas de plata, oro y bronce ganadas. Es decir, tomando la metodología de funciones que hemos visto, podemos crear una función que nos devuelva estos 3 valores. De la misma manera que nos mostraba Camila hace un rato, que devolvió una tupla con 2 valores, ahora podemos devolver una tupla de 3 simplemente, en la que el primer elemento serían la cantidad de medallas de oro, luego las de plata y luego las de bronce. Muy bien. Entonces, una vez más, abrimos en este caso medallero.csv y lo voy a llamar como mi archivo. Está perfecto, sí. Muy bien. Entonces, voy a mostrar cada línea para que vean más o menos su contenido.
Este pequeño error ya lo tenía previsto. Em, Verán, el medallero tiene un tipo de codificación UTF-8, si no me equivoco, o sea que admite caracteres especiales como son los acentuados, la ñ, etcétera. Em, si tienen algún problema con eso, depende del sistema operativo con el que estén trabajando, a veces les puede tirar este error. Entonces, lo único que tienen que agregar, si no me equivoco, es key como UTF-8. No, no es key, es... a ver, denme un segundo. Es Unicoding, es encoding. Ya, ya. Disculpen, tengo en la cabeza otro ejercicio que vamos a ver en un momento. Ahí está. Bien. Entonces, eh, con un segundo parámetro encoding con UTF-8, vamos a poder leer este archivo tranquilamente. Como ven, y para cualquier archivo que tengan que maneje estos caracteres especiales. Entonces, como ven, cada línea tiene 6 elementos. Disculpen, 7 elementos. Serían la posición que tiene, esta posición la posición que tiene esta tabla está determinada por un comité de las Olimpiadas que evalúa los puntos que se ganan por cada medalla de oro, plata y bronce. Es un cálculo particular que no lo vamos a tomar en cuenta, simplemente sepan que está dado, sepan que está dado por un comité. No es muy relevante de momento. Bueno, como segundo, como segundo elemento, o sea, como segunda columna de esta tabla, tenemos el nombre del equipo o de la selección, depende. A veces son dobles o singles. Eh, Hay muchas categorías en lo que son las Olimpiadas, así que, bueno. Luego están. eh, Luego serían la cantidad de medallas de oro que tiene ese país, la cantidad de medallas de plata, la cantidad de bronce. Este sería el total de medallas ganadas. Y esta es la posición que tiene ese país en la tabla según el total de medallas. Es decir, eh, como España en este caso tiene 10 medallas, su posición en la tabla es 20. Si vamos más arriba en lo que es la tabla, la República Popular de China tiene un total de 70 medallas y está segundo. Perdón. Pero eh, figura primero en la tabla porque, como les dije, este comité tiene más valor o más peso las medallas de oro que las medallas de plata y bronce. Entonces, su posición es relativa. Final de cuentas, con lo que vamos a trabajar nosotros es con el peso de las medallas, pero eso lo vamos a ver más adelante, así que no se hagan mucho problema. Bueno, Estados Unidos, por ejemplo, figura segundo también, pero es el que porta más medallas, solamente que China le va ganando en medallas de oro, por eso está primero en la tabla. Así que bueno, no vamos a ponernos a debatir sobre eso, así que bueno, ahora que vemos cómo es que están representados los datos de nuestra tabla, aquí por si acaso la primera línea tienen eh, qué es lo que representa cada columna de la tabla del CSV. Ahora podemos empezar a desarrollar el ejercicio. Entonces, teníamos que mostrar la cantidad de medallas de cada tipo para un país dado ingresado por consola. Entonces, ¿qué haríamos? Bueno, nosotros deberíamos crear una función que nos dé, por ejemplo, obtener medallas. ¿Y qué nos va a devolver obtener medallas? Nos va a devolver una tupla, donde vamos a obtener el oro, la cantidad de medallas de oro, la cantidad de plata y la cantidad de bronce.
Lo dejo como, lo dejo como comentario nada más. Luego vamos a llegar hasta este punto, pero para comenzar. Entonces, sabemos cómo abrir el medallero, pero ¿cómo, ahora cómo es que podemos determinar cuántas medallas tienen cada uno? Bueno, vimos varias formas, vimos varias formas eh, vimos varias formas de poder leer un archivo. Entonces, podemos representarlo ya sea como una cadena, como como una lista de cadenas o como por ejemplo, lista de listas. Vamos a ver esa representación ahora. Esto lo voy a dejar comentado. Y podríamos hacer, para que sea más fácil de manipular todos los datos, podríamos tener o le vamos a poner equipos, por ejemplo. Entonces, ¿qué haríamos en equipos? Sabemos que cada línea de aquí es, eh, es una cadena. Como ven, todas son cadenas. Entonces, eh, es algo, a pesar de que hemos visto en la clase anterior cómo trabajar con cadenas, tal vez es algo más práctico convertir esta cadena a una lista. Y entonces así poder manipular eh, por cada posición el tipo de dato en particular que estamos buscando, que en este caso queremos contabilizar las medallas. Entonces, lo que voy a hacer es crear una lista de listas y, disculpen, y al final mostrar equipos. Bien, entonces, como ven, voy a hacer un salto de línea entre medio. Bueno, bien, ahí está. Creo que es un poco más legible. Bueno, como ven, eh, aquí lo que tenemos es, una vez más, es una lista formada por todas las cadenas. Entonces, aquí solamente aquí tenemos todos los datos de nuestro CSV como una lista de cadenas, lo cual lo hace algo más difícil de representar. Sin embargo, lo que nosotros podemos hacer es convertir esta línea, antes de agregarla a nuestra lista, en, como había dicho, una lista. Entonces, llamaré lista. Sí. De línea.split. Y están separados por comas. Como vimos anteriormente, todos los datos que teníamos se separaban por comas. Entonces, utilizando el método split, que lo vimos en la clase anterior, lo que podemos hacer es separar todos nuestros datos en listas. Se los voy a mostrar línea por línea. Entonces, recapitulando, lo que tenemos acá es
para cada línea, que cada línea es una cadena, con la función, con el método split, convertimos a esta cadena en una lista. Y esta lista la guardamos en esta otra colección que es equipos, que es otra lista. Y entonces tenemos una lista de listas donde cada elemento de equipos es, cada elemento de equipos representa a un equipo de nuestra tabla. Y representa un equipo de nuestra tabla en el cual se muestran todos sus datos y sabemos qué posición tiene cada uno. Entonces sabemos que el primer elemento es la posición del país, del equipo. El segundo es su nombre, el tercero las medallas de oro, plata, bronce, etcétera. Así. Y ahora es un poco más manejable. Ahora podemos acceder a todos estos por sus índices. Muy bien. Entonces, disculpen, voy a hacer una pequeña modificación. Vamos a mover equipos aquí arriba para que, para que equipos sea global a este, a esta sentencia, a este bloque. Y muestro equipos. Bien. Entonces tengo una lista de equipos, donde cada elemento es una lista que representa las diferentes propiedades que tiene ese equipo dentro de lo que es los Juegos Olímpicos. Bien. Entonces, ahora podemos volver al ejercicio. Contabilizar las medallas. Contabilizar las medallas ahora va a ser un poco más sencillo de esta manera, ya que tenemos nuestros datos representados en equipos. Entonces, eh, nosotros podríamos nosotros podríamos tener como parámetro de la función obtener medallas eh, la lista de todos los equipos y el país eh, del cual queremos obtener esas medallas. Entonces, luego recorreríamos equipos disculpen, equipo in equipos. Lo que haremos es comparar. Entonces, decimos, sí, eh, bueno, ahora volvemos aquí. Equipo, como dijimos, cada elemento de equipos es una lista. Entonces, para equipo en la columna 2 o en la posición 2, el segundo elemento más bien de cada equipo va a ser su nombre. Entonces, segundo elemento, recuerden que las listas en Python comienzan con cero, así que el segundo elemento es 1. El segundo elemento lo comparamos con el país. Entonces, si ocurre que coinciden este elemento, este elemento de aquí con este de aquí, eh, encontramos a nuestro equipo. Entonces, llegados a ese momento, devolvemos esto. O simplemente, disculpen, deberíamos asignar oro es igual ¿a qué? A equipo de la columna de la siguiente posición. Dijimos que la uno es el nombre y la siguiente es la medalla de oro. Luego plata, disculpen, equipo en la posición 3. Y tenemos bronce, que es equipo en la posición 4. Muy bien.
Entonces ya tenemos asignados todos estos valores. Bien. Em, ¿Qué ocurriría por el caso del no? ¿Qué pasa qué pasa si el equipo que estamos buscando no es igual al país? Entonces simplemente no hay que hacer nada. Em, Muy bien. Falta una cosa aquí que es importante. No he declarado ni oro, ni plata, ni bronce. ¿Por qué declaro a oro, a plata y a bronce como cadenas vacías? Lo hago así porque recuerden que los datos que están aquí son cadenas. A pesar de que sea un 32, es un 32 como representación de texto, o sea, es una cadena. Si yo quisiera que estos fueran enteros, entonces lo que yo debería hacer aquí es un int de equipo, pero como el ejercicio solamente nos dice que devolvamos que devolvamos cuántas tiene cada uno. No nos pide trabajar con ello y además, ya que no está especificado, luego quien utiliza esta función tiene que saber que va a obtener la cantidad de oro, plata y bronce, pero como representación de una cadena. Luego quien utilice esta función puede convertir estos datos. Así que ahora vamos a invocarla, tener medallas de, ¿qué? De equipos y del país. Y como dijimos, el país es, por ejemplo, voy a buscar uno sencillo, Japón. Japón tiene 21, 7 y 12. Entonces, no, Japón. Y esto devuelve una tupla. Entonces haremos print de este valor. Y como vemos, tenemos 21, 7 y 12 como cadenas. Si nosotros quisiéramos tener cada uno de estos como valores enteros, entonces deberíamos asignarlos. O sea, deberíamos tener, por ejemplo, oro, plata. A ver, sería medallas. Y luego deberíamos hacer... Bien. Y ahora, como ven, aquí podemos modificar el tipo. Eh, Esto es un poco ambiguo, ya que no está completamente especificado en la consigna, pero depende del contexto del ejercicio. El punto que quería mostrar aquí era cómo podemos obtener datos o cómo podemos recorrer un archivo en particular para poder trabajar con ellos. Ya vimos la clase pasada cómo trabajar con cadenas, así que eh, era importante para poder hacer este tipo de cosas. Eh, Como ven, listas también se vuelve súper útil en este ámbito, así que lo van a seguir utilizando. Bueno, eh, ¿se entendió de momento el ejercicio? Para agregar un archivo. Bien, ahora lo vemos a continuación cómo escribir en archivos, agregar y demás. Luego de eso hago otro ejercicio y bueno, pero si se entendió cómo leer uno, no hay problema. Bueno, un último detalle antes de continuar. Si yo escribo mal un archivo, el nombre de un archivo, cuando lo lea me va a generar un error. Entonces, lo que podríamos hacer aquí en nuestro código es usar un bloque try.
Así que ahí viene a cuenta la primera parte que vimos, que es de manejo de excepciones. Va a ser bastante útil si es que, por ejemplo, yo tuviera, yo tuviera que ingresarle por consola, por ejemplo, el nombre del archivo que yo quiero, el cual quiero utilizar. Eh, si me lo ingresaran mal, entonces generaría un error porque mm, el archivo no existe y Open, por tanto, no puede abrirlo. Entonces, ahí tienen un uso para la estructura try except. Muy bien. Continúo entonces. En un momento vamos a repasar algunos de estos ejercicios, pero creo que, creo que podemos continuar con la parte que es escritura y creación de archivos. Bien. eh, para escribir un archivo, tenemos que utilizar un segundo parámetro en la función open. Entonces, este segundo parámetro puede ser el modo append, el modo A, que nos permite agregar contenido al final del archivo. Es decir, justo en la última línea va a agregar lo que nosotros escribamos en ese archivo. Y se hace de la siguiente manera. Hacemos eh, open del archivo en concreto que querramos escribir con el modo A. Y bueno, en el caso de que este archivo llevara una codificación con caracteres especiales, UTF-8, deberíamos agregar un tercer parámetro que sería encoding UTF-8. Y bien, y luego lo que procedemos a hacer es utilizar write y le pasamos como argumento nuestra cadena que queremos añadir a este archivo. La segunda la otra alternativa que tenemos para escribir archivos es con el modo W. El modo W también nos permite escribir en un archivo, pero va a sobreescribir todo el contenido. Es decir, que se va a borrar lo que teníamos antes y va a agregar lo que está pasado por parámetro pasado como argumento en write. Es muy importante que lo tengan eso en cuenta porque pueden llegar a borrar todo el archivo que tenía y si tenía datos importantes, chao. Igual. Igual no va a pasar nada si utilizan el método write porque la escritura de un archivo está sujeto, o sea, un archivo está sujeto a cambios, pero estos cambios no se hacen válidos sino hasta que cerramos el archivo. Entonces, una vez que nosotros abrimos un archivo y escribimos en él, debemos cerrarlo. Es importante. Si no, nada de los cambios que hagamos o nada del código que ejecutemos va a servir de nada porque no se va a guardar. Entonces recuerden, importante, después de abrir un archivo y todo lo que se haga en el medio deben cerrarlo. De hecho, en este caso yo solamente estoy leyendo el archivo, así que en sí no habría ningún inconveniente o ningún error, pero nuestro manejador sigue abierto, o sea, nuestro manejador sigue vivo a pesar de todo. Entonces, lo normal al final sería hacer mi archivo.close. Entonces, eh, una vez que ocupamos el archivo y extraemos la información, deberíamos cerrarlo siempre. Bien. Luego, ¿cómo crear un archivo? Entonces, eh, para crear un archivo podemos utilizar dos de los modos que vimos antes, que son A y X. eh, A y W, y para crear un nuevo archivo en blanco tenemos esta nueva opción que es el modo X. Tenemos que recordar también que el archivo que creemos no tiene que existir ya, es decir, no tiene que haber otro archivo con el mismo nombre que estamos pasando como argumento de esta función, porque en ese caso va a haber un error. Y otra vez, la estructura tracer nos puede ayudar a solventar ese error si es que pedimos que nos pasen el nombre por consola, por ejemplo, o si puede generar algún error por otro índole. Entonces, de vuelta.
para la sintaxis para crear un nuevo archivo, en blanco en este caso sería open con el nombre que queremos que lleve este archivo, bueno, la extensión en este caso es txt, podría ser csv, docs, depende, puede ser casi cualquier tipo de archivo. Y como segundo parámetro, como dijimos, es x. Si usamos A y W, en verdad es igual, pero recordemos que si usamos W otra vez, si creamos el archivo y escribimos, apenas lo creamos, recordemos que todo lo que escribamos va a borrar lo de antes, o sea, solamente podemos escribir una vez. Si usamos A, todo se va a escribir a continuación de lo anterior, entonces, eh, para tenerlo en cuenta nada más. Muy bien. Y borrar archivos lo vemos en un momento. De momento quiero que sepan cómo se crea un archivo y luego veremos algunos ejercicios. Bien. Ok. ¿Cómo crear un archivo? Entonces, una vez más, lo tengo que nombrar. Esto será, lo voy a llamar escribir archivo. .py. Bien. Y eh, para este caso podemos crear un archivo nuevo, disculpen. Para este caso voy a hacer un... voy a llamar nuevo. Es igual a open. Y le voy a llamar nuevo también, .txt. Con el modo X. O, sí, el modo X, por ejemplo. Y luego hago nuevo eh, punto close. Y finalmente ejecuto. Y ahora, como ven en mi carpeta, tengo un nuevo archivo nuevo, que está en blanco. Si yo, por ejemplo, llamara, no sé, nuevo 2 y pusiera con W, nuevo punto, puedo escribir en medio antes de cerrarlo. O sea, creo un nuevo archivo y escribo, por ejemplo, y ahora ejecutamos y se creó un nuevo archivo. Disculpen el tamaño, es que espero que puedan ver. Ahí tenemos la cadena que escribimos y le pasamos como argumento. Entonces, bien. ¿Qué ocurriría si escribo dos veces? Bueno, como había dicho hace un momento, volvemos a ejecutar. Y como ven, ningún archivo nuevo se ha creado. Porque dijimos que va a abrir en modo escritura, en modo write, el, el archivo nuevo 2. Entonces, escribimos dos veces. Este archivo tiene nuevo contenido y o no, borré el archivo en este caso. Y bien. En este caso, escribí dos veces, que es lo que tenía antes. Pero ¿qué pasa? Yo tenía una línea antes. Así que, a ver, para que se entienda un poco mejor, voy a borrar la anterior, voy a volver a ejecutar y vuelvo a escribir. Como ven, eh, borré todo lo que había antes. Como dijimos cuando estábamos definiendo lo que es escritura de archivos,
al usar el método write hasta que se cierre el archivo, toda modificación que hagamos en el mismo se va a guardar y va a eliminar lo que hay antes. Si tuviéramos el método, el modo A, simplemente agregamos más contenido al final del mismo. Disculpen, tengo que volver a abrirlo. Y ahora sí. Y como ven, esta era la primera sentencia. Esta era la primera cadena que habíamos ingresado en la ejecución anterior. Y esta es de la ejecución que acabo de hacer ahora. Que borré mi archivo y puse más contenido. Y como ven, está todo en la misma línea. Es importante eso. Siempre que escribimos, vamos a escribir en la misma línea. Si nosotros quisiéramos escribir varias líneas a la vez, deberíamos usar eh, la función, el método writeLines. Entonces, lo que este recibe por parámetro es una lista con cadenas. Línea 1. Y volvemos a ejecutar. Le abrimos de vuelta. Como estaba en modo A, simplemente se ejecuta al final. Y se guarda de esta manera. Bien. Luego, luego de esto, creo que ya deberían poder crear algún archivo ustedes. No sé si tienen alguna duda en particular con lo que es creación o escritura de archivos. Si no, ahora vamos a ver un ejemplo más de lo que es lectura. ¿O prefieren ver un ejercicio de escritura? Igual eso no es problema. Bien, escritura. Eh, Vamos con esto. Bueno, borrar archivos, en un momento lo vemos. Vamos a escribir un nuevo archivo y luego lo vamos a borrar. Así que eso va a ser un momento nada más. Eh, yo aquí tengo medallero y una copia de medallero porque, como dije, lo vamos a borrar y también lo vamos a modificar y lo vamos a borrar y eh, no quiero que haya problemas para que lo vean. Eh, en principio, el ejercicio que tenemos que hacer es que dada una categoría de una medalla y un país, hay que diseñar una función que permite incrementar la cantidad de medallas. Bueno, en las Olimpiadas se otorgan medallas diario y vamos a necesitar cambiar la cantidad de medallas que está reflejada en nuestro CCV, en nuestra hoja de cálculo. Entonces, eh, tenemos que escribir en él. Bueno, entonces, una vez más, tomando en cuenta lo que son las funciones, podríamos crear una función que, dado una medalla y un país, es decir, estos dos son parámetros de esa función, una categoría de medallas sería un parámetro y el país otro, eh, vamos a devolver, vamos a retornar, eh, deberíamos retornar el medallero con un incremento o simplemente modificar el medallero original. Cualquiera de las dos son válidas. eh, Cualquiera de las dos son válidas, así que no creo que haya problema. Yo prefiero ir con la segunda opción. Voy a retornar el medallero modificado. El medallero modificado, así que no, o sea, un nuevo medallero con la modificación hecha, así que no creo que sea, no creo que sea mucho más complejo que de la otra manera, así que bien. Eh, Disculpen, en principio voy a tomar esta porción que ya la hemos visto, que vimos anteriormente, para no perder más tiempo en eso. Bueno,
una vez más, eh, tengo los equipos representados como una lista de listas para poder manipularlos y así buscar en la lista y poder trabajar con mi función. Entonces, lo que tendría que hacer sería incrementar medallas. Y una vez más, medallero. Necesitamos tener el medallero para poder modificarlo. Entonces también tiene que ser un parámetro de esta función. Bueno, la categoría le voy a poner cat. Y el país al cual le queremos incrementar la medalla. Bueno, entonces, em, bien. Una vez más, si me permiten, voy a tomar esta pequeña parte. Entonces, lo llamé equipo, bueno. Bien, bueno. Entonces, para cada equipo dentro de equipos, es decir, cada equipo sería una, una lista con todos los datos, como ya vimos antes. Deberíamos buscarlo dentro del mismo. Entonces, tenemos que cuando sean iguales, yo debería dejar de buscarlos. Entonces, yo debería recorrer toda mi lista de listas hasta que dé con el equipo que estoy buscando. Entonces, para el ejercicio anterior lo resolví con un for. eh, y hay un pequeño inconveniente, que es que a pesar de que yo encuentre el equipo y haga y extraiga la información que yo quiero, yo voy a recorrer todos los equipos, suponiendo, por ejemplo, que yo estaba buscando el equipo de Estonia. Entonces, yo voy a extraer mi información de Estonia. Y lamentablemente, como lo hice con un for, voy a tener que seguir recorriendo todos los datos. Entonces, todo el resto de equipos que seguí buscando y que seguí comparando con este if, eh, va a ser un esfuerzo de más. Entonces, eh, quería dejar claro de esta manera que no siempre tenemos que usar force. Eh, de momento los hemos estado usando casi siempre, así que quiero que vean que eh, a veces no es la mejor manera de solucionar un problema. Entonces, mientras vamos a buscar con otra condición ahora. Vamos a usar un while. Entonces, vamos a recorrer los equipos. Disculpen, voy a instanciar esta variable. Voy a comenzar desde la posición 1. Bueno, entonces voy a recorrer toda mi lista de equipos mientras el país que me ingresaron no sea igual al país que estoy buscando. Entonces, aquí tenemos algo un poco más engorroso, que tal vez no lo hayan visto. Esto es una lista de listas y por tanto, eh, el primer corchete nos permite determinar el elemento de la primera lista. Es decir, por ejemplo, para el equipo de la República Popular de China, usaríamos este primer corchete. Y ahora para buscar dentro de esta lista que es la República Popular de China, yo tengo que usar otro corchete. Entonces, con este representamos el índice de la primera lista y con este representamos el índice de la segunda. Para este caso, eh, simplemente me quedo simplemente me voy a quedar con el segundo índice, disculpe, no sería 2, sino que sería 1. Entonces, con esto ya debería encontrarlo. Y bueno, eh, y es igual a y más 1. Entonces, yo aquí
yo aquí debería salir de la ejecución de este while mientras no encuentre, es decir, mientras sea distinto el país de mi lista de equipos al país buscado. Y bueno, e incremento mi índice para seguir moviéndome por la lista de equipos. También otra forma de resolverlo sería poner equipo es igual a equipo sub 1, por ejemplo, o sub i, tampoco no hay problema con eso, y decir equipo en la posición i. Entonces ahora de vuelta, ¿yo qué hago? Extraigo de la lista de equipos un equipo. ¿Cuál equipo? El primero para la primera ejecución, es decir, la República Popular de China. Luego, ¿qué hago? Busco dentro de ese equipo en la posición en la que tengo el nombre del país. Y bueno, y con i me voy moviendo. Pero una vez que hago esto, tengo que actualizar mi equipo. Entonces, vuelvo a hacer esto. Es otra forma de resolverlo. Esta es otra forma de resolverlo que también es válida, no hay ningún problema. Así que yo lo voy a dejar como estaba inicialmente. Igual luego les paso las dos resoluciones, así que no se hagan problema. Bien. Una vez que salí de este while, quiere decir que ya encontré el país que estaba buscando. Entonces lo que tengo que hacer es modificar eh, la medalla de la categoría que se me dio. Entonces, depende qué categoría estoy tratando de modificar. Entonces, si categoría es, por ejemplo, oro, voy a agregar acá una cadena nada más. Luego le continúo. Elif. Si la categoría es plata y else. O sea, si la categoría es oro, plata, y si no, la categoría tiene que ser bronce. Bueno, y ahora, eh, como dije, hay varias formas de hacerlo. Podemos modificar lo que es equipos y retornar, o sea, podemos modificar la lista original que se nos dio. Entonces, lo que deberíamos hacer es equipos en la posición iésima. Es decir, el equipo que encontramos, que daba match con lo que queríamos, eh, debemos modificar el oro, que en nuestro caso es el índice 2. 0 por la posición, de vuelta, nombre del equipo en la 1, oro en 2. Es igual a sí mismo más 1. Luego para plata es la posición que le sigue, así que será 3. Y para bronce la posición 4. Y entonces incrementamos. Muy bien, entonces, una vez encontrado todo eso, ya tenemos la modificación para la categoría que se nos pidió. Entonces, retornamos a equipos. Retornamos una vez más toda la lista completa, pero con esa línea modificada, con esa lista ay, perdón, con esa lista que coincidió. Bueno, volviendo aquí, haremos 2 prints. Haremos un solo print de momento. Incrementar, perdón, es medallas, ahí. De equipos, o sea, del medallero, de una categoría, que en este caso, por ejemplo, vamos a incrementarle el oro a alguien. Y bueno, podríamos, por ejemplo, incrementarle plata a
a Argentina, por ejemplo, que hoy las Leonas quedaron segundas en vóley, así que podríamos modificarlo. Eh, y a ver, creo que me salté una línea sin querer. En la línea 23. ¿No? Disculpen, a ver. Ah, bueno, perdón. Voy a ver. Hay un pequeño error aquí. Sí, ya. Sí, creo que... Te falta un Ah, paréntesis sí, 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 sí. En- en sí, estoy acá, sí. la última línea. Sí, sí, me pareció que... Qué raro, juraría que lo había escrito. Ahí está. Ah, y que no se enteró. Ah, bueno. Esto de aquí, lo que les había dicho hace un rato, que ahora fui yo el que me olvidé. Eh, lo que recuerden que la lista de listas representan cadenas. Entonces yo acá estoy sumando un entero o una cadena, vamos a tener un error. Tiene que ser del mismo tipo. Entonces yo aquí lo que debería hacer es una suma, una suma entre medio y luego disfrazarlo. Entonces puedo hacer es esto, lo convierto a entero y luego de convertirlo a entero, lo vuelvo a convertir a cadena. Solución, tal vez no muy elegante, pero ahora sí. Bien, aquí. Bueno, y aquí como ven, eh, Argentina solo tiene una medalla que es una de bronce y debería tener una más en plata. Así que aquí tiene una de bronce y debería sumarse una aquí. Entonces, Argentina tiene 0 de oro, ahora una de plata y una de bronce. Y bien, con esto ya podemos modificar el archivo. Con esto ya podemos modificar el archivo, entonces lo último que vamos a hacer es, ya que podemos devolver una lista con las líneas ya cambiadas, será nuevo medallero, por ejemplo, asignarlo a una variable y asignarlo a una variable y con esto escribir en él. Así que lo que vamos a hacer es, la próxima vez que lo abramos, lo vamos a abrir con el modo W y voy a abrir la copia de mi medallero. eh, Voy a abrir la copia de mi medallero, disculpen, es decir, este. Ambos tienen exactamente lo mismo, así que no se preocupen, no va a haber ningún cambio, el resultado tiene que ser el mismo. Eh, y bien, una vez aquí vamos a hacer una escritura. Entonces, vamos a hacer nuevo medallero punto write. En este caso vamos a hacer write lines y vamos a poner, no, perdón, aquí es mi archivo, es decir, el manejador. Y aquí le pasamos el nuevo medallero. Si no me equivoco, esto debería soltar un error, sí, porque
el archivo no se puede leer. Perfecto. Esto es otro error. Este error se puede solucionar más o menos fácil. Pero bien, vamos a abrir otro. Vamos a abrir otra vez el medallero, pero vamos a volver a abrir el manejador. Y esta vez directamente lo vamos a poner en este modo. Y ahora vamos a escribirlo. Mi archivo punto write lines. Y ahora sí, perdón, nuevo medallero. Bien. Y bueno, de momento no voy a agregar la sentencia mi archivo.close porque voy a modificar el archivo y de momento no lo quiero hacer. Y bueno, como vemos, list index out of region. Esto es básicamente porque me pasé del último archivo. Esto es normal. eh, Esto es normal porque hay una última cosa que es necesario hacer. Si no me equivoco, es aquí, a ver, para no tomarles más de su tiempo. Aquí. Bien. File.writelines. Y esto de aquí. Ya les muestro el cambio que hay aquí. Para explicarlo mejor. Bien. El error que está ocurriendo aquí es que yo le estoy pasando una lista de listas. Eh, el, el método writeLines necesita tener una lista de cadenas. Entonces, eh, básicamente, eh, perdón, equipos. Acá hay un problema, creo que lo borré el archivo. Bien, bien, ahora sí. Bueno, volvemos a escribir. Entonces, de vuelta. Aquí tenemos una lista de listas. Y lo que devuelve esta función es este mismo medallero, es decir, esta lista de listas, eh, con un elemento modificado. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, convertir cada una de estas listas en una única cadena. Entonces, para eso tenemos el método join. También lo vimos en clases anteriores y aquí ya lo tenía preparado. Bien, entonces el nuevo medallero lo ponemos como una lista vacía, que este va a ser nuestra lista de cadenas que vamos a ingresar en el CSV, que vamos a modificar. Y luego lo que hacemos es, a este nuevo medallero, es decir, a esta lista con los equipos conformados por cadenas, voy a poner acá un print para que lo puedan ver luego. A este nuevo medallero, eh, vamos a convertir a cada línea, es decir, a cada lista en una cadena. Esto ya lo vimos en clase anterior, repito, es utilizar un método join para unir todas estas cadenas en una sola. Y luego vamos a usar el método grindLines. Entonces, ahora sí,
pasamos una lista de cadenas y por tanto no debería tirar ningún error. Bien, como ven, no hay problema. Voy a volver aquí arriba. Esta primera, sí, esta primera cadena eh, esta primera cadena es todo todo nuestro archivo modificado. Como ven, nuestro nuevo medallero. Entonces, ahora, como ven, no hay más listas, es una sola, sino que eh, todas ellas se han juntado, todas estas listas se han juntado y se convirtieron y se han separado por una coma intermedia. Por ejemplo, acá Kazajistán, sus 7 elementos, una coma, luego Azerbaiyán. Y así, para cada país. En nuestro caso, lo que modificamos ahora era oro, pero para Argentina. Perdón, perdón, tengo activado plata para Argentina. Entonces, lo voy a ejecutar. Y ahora, si yo abro mi archivo y busco Argentina, que estará hasta abajo, disculpen, ahora hago zoom. Acá, Argentina, como vemos, oro 0, plata ahora tiene una, bronce una, y bueno, y esta sumatoria, la sumatoria de todas las medallas, ahora está mal. Entonces, eh, esto también es fácil de modificar, lo pudimos haber hecho aquí también. Simplemente, una vez de terminar todos estos, hacemos equipos en la posición y décima. Voy a copiar esto, disculpen, es más fácil. En la columna que le sigue se muestra el total, es decir, en la columna 5. Bueno, y ahí hacemos el incremento. Y otra vez R de lo mismo. Y ahora deberíamos tener modificada la última línea siempre. Bien, para mostrarles que si funciona. Perdón, tengo el archivo abierto. Listo. Voy a borrar de vuelta. Y medallero. Una vez más. Ejecuto. Buscamos Argentina. Está acá al fondo de la lista. Y Argentina ahora tiene la posición 2. Muy bien. Con eso ya vemos que, bueno, acá Argentina modifiqué 2 veces. He ejecutado el código 2 veces, así que se ha incrementado una y luego se incrementó una de más. Por eso es que está mal la suma. El problema ahí es que fui yo el que no hizo la modificación correctamente, pero bueno. Eh, bueno, con eso ven, pueden acceder a un archivo, eh, pueden modificar un archivo y a partir de ello pueden calcular o pueden agregar cualquier funcionalidad que quieran a su código. Así no solamente depende de que alguien les ingrese un dato por consola. De hecho, una forma más, lo más normal que se utiliza ahora es base de datos, pero eso es un tema mucho más complejo que tal vez se podría dar en otro curso. Pero bueno, todavía es factible verlo. No, eso está, supongo, dispuesto a discusión, pero eh, nosotros por ahora vamos terminando esta última clase con lo que es archivo. Si tienen Si tuvieran alguna duda, me lo pueden decir. Ya me pasé un poquito de las 5. Me disculpo por eso, que
Me disculpo que estuve un poco lerdo hoy. Pero bueno, quería dejar claro cómo es que manipulan los archivos. Bien, por favor, si pueden ir pasando la lista de asistencia, si pasan sus nombres, su DNI, así después los completamos. Si tienen alguna duda con algún ejercicio que quedaron en la diapositiva, eh, me lo dicen, no hay problema, yo les respondo, no hay ningún inconveniente. Después si pueden resolver un ejercicio similar al primero, el segundo no les va a hacer problema. El segundo lo que pide es agregar un país nuevo a nuestro CSV, a nuestra tabla de equipos del medallero. O sea, en vez de usar el modo X, vamos a tener que usar el modo A, disculpen, en vez de usar el modo W, vamos a tener que usar el modo A para agregar una línea más. Y con eso simplemente tienen que agregar una cadena con los datos que te está pidiendo. Todas las medallas, el nombre del nuevo equipo que se ingresa en la lista, su posición, etcétera. Eso no hay problema, yo luego se los explico. Por cierto, si también si es el último que se ingresa en la lista, entonces va a ir, como tiene una sola medalla, va a ir al final. Así que tampoco tienen problemas con el ordenamiento. Bueno, para borrar archivos, eh, creo que es algo que me quedó pendiente. Lo puedo explicar la siguiente clase, así que de momento no sé si prefieren que se las pase a las diapositivas con esto, si no, lo explico la próxima vez y ya. O si no, si quieren esperar un momento, lo explico ahora, que esto sí me demoro un momento nada más. Voy a pasar el archivo de medallero luego. Sí, sí, está en las diapositivas también el medallero, ¿no? O sea, se los paso si quieren al enlace, pero en la misma diapositiva le cliquean encima del medallero y los lleva para que lo descarguen. Así que, bien. Ok, ok. Bueno, nos vemos entonces. Cualquier duda me hablan. Disculpen que en serio estuve un poco más lento. Tal vez me hubiera gustado explicar otro ejercicio, pero la idea era que quedara claro.